Bendiciones, qué bueno encontrarnos nuevamente en este tiempo de café con raíces, Con aroma Torah. con aroma a Torá, amén. Eh, Siempre es una bendición poder estudiar la Torá. Hoy día estamos con una parashá, ¿cierto? La quinta lía de la parashá Be Jukotai, que significa en mis estatutos. ¿Ya? Y hay una serie de mandamientos aquí concernientes a las cosas que se consagran, ¿cierto? Para el Señor. Amén. Así que bueno, vamos a orar, vamos a revisar nuestra lilla, que es bien cortita, la verdad. Muy poquitos versículos, pero sé que siempre hay algo que Dios nos deja de enseñanza. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, Padre, de leer tu palabra, de leer esta parashá, de la reflexión que tú nos das. Te damos gracias, Padre, porque nos ayudas en el día a día. Vamos comprendiendo y entendiendo cuál es tu voluntad para con nosotros. Y también, Padre, lo que vamos a vivir cuando tú regreses. Gracias por esta hermosa parashá, Señor, y que esta lilla sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, Padre, nuestro Mesías. Amén. 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 Bien, entonces vamos a la lectura. Capítulo 27, del versículo 16 al 21. Amén. Dice: si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Adonai, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare a su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de su estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para él. Mas, si él no rescatara la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Adonai. Como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Amén. Eso es. Esos versículos entonces nos están hablando, en primer lugar, de la consagración de una tierra, de un campo, ya que en este caso era entregado al templo o a los sacerdotes. Se estimaba, ¿cierto?, que el valor de ese campo se valoraba según la cantidad de semillas, ¿no?, que podía ser plantada en ese campo, ¿no?, que por lo general era 50 ciclos, ¿no?, 50 ciclos de plata, ¿no?, que era como la cantidad de semilla que se podía utilizar, que era un homer de semilla, que era una medida, ¿cierto?, que era la semilla que se iba a utilizar para el campo. Y el jubileo, ¿cierto?, es muy importante allí porque va a determinar el tiempo, ¿cierto?, que ese campo se valoraba, ¿cierto? Si esta consagración, ¿cierto?, era en el jubileo, tenía 50 años hasta el próximo jubileo, ¿eh? Y es por eso que se valoraba de esa manera. Ahora, si ese campo era consagrado después de un jubileo, ¿cierto?, se sacaba un proporcional de lo que ese campo valía, y se contaba cuánto faltaba para el próximo jubileo, y así se estimaba el valor de ese campo. Ahora, este es un campo, o en este caso en esta liyá está hablando de un campo que era consagrado, que era parte de una herencia, ¿eh? Recordemos que una herencia, ¿cierto?, que esta persona puede haber recibido, porque después hay otro caso, ¿cierto?, que es en la ley siguiente, donde está hablando de un campo que una persona haya comprado. Entonces, cuando consagraba, ¿cierto?, este campo, la persona podía rescatarlo, ¿cierto?, pero el valor del rescate tenía que agregársele un quinto, ¿ya? Ahora, este quinto en la Torá significa un 25%, ¿ya? O sea, si esa persona consagraba algo
pero lo quería recuperar, tenía que pagar el valor de ese campo, ¿cierto? Proporcional a lo que quedaba del jubileo, hasta el jubileo, y agregarle un 25%. Así lo podía rescatar. Pero si no lo rescataba, ese campo podía ser vendido. Los sacerdotes podían venderlo y luego al llegar al jubileo el campo se liberaba nuevamente, pero ya no volvía al dueño de la persona que lo había consagrado, sino que volvía a ser parte de propiedad de los De los sacerdotes. sacerdotes. ¿Mm? Sí. O sea, eso es más o menos lo que está hablando esta porción. Sí, la verdad es que es bastante importante cómo se va desarrollando esta parashá, porque en los primeros capítulos nos habla fuertemente de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia del pueblo. Que tiene mucha referencia con los últimos capítulos de Deuteronomio. Entonces, cuando termina con todas las cosas que podemos tener bajo las desobediencias, después comienza a hablar sobre todas las donaciones voluntarias que el pueblo le podía entregar, porque pensemos que cuando él entrega todo esto, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, estamos hablando en que el pueblo pudo recibir esto, y ellos en amor y en dedicación al Señor empezaron a querer entregar y donar voluntariamente. Claro. Todo de parte de ellos, y entonces comienza todo empezar a ordenar de qué forma podían uno donar. La donación voluntaria estaban estipuladas. Así que Claro. no es como, Señor, te entrego por mi vida, te entrego lo que yo quiero entregarte, Claro. sino que todo estaba estipulado, todo estaba escrito. Entonces ahí habla sobre las personas, habla sobre los hijos, habla sobre los animales, cuánto costaban, Claro. cuántos shekels costaban. Una casa, Habla de la casa, y luego vamos sobre la tierra, un campo. Claro. el campo. ¿Entiendes? Lo que tú tienes, la herencia que quizás has recibido, y a veces nosotros también donamos y queremos donar. Y algo muy importante también que esta porción nos habla es que lo que tú también prometes es lo que tienes que dar, porque muchas veces nosotros con todo lo, como yo le estoy hablando de este trazado, este recorrido desde que comenzamos, cuando uno comienza a entender al Señor, uno quiere entregar todo y quiere prometer todo y quiere darlo todo, pero también uno tiene que saber que todo lo que tú prometes tienes que cumplirlo. Exactamente, así es. Yo creo que eso es súper importante y también las cosas eran determinadas, como tú decías, por un valor justo que el mismo Señor colocaba. Exacto. ¿Ah? Nadie podía dar ni menos, ni más Claro. ni menos por alguna Exactamente. ofrenda que él estaba dando. Estaban bien determinados, establecidos, estipulados los valores, ¿cierto?, que correspondían a cada caso. Ah, Sí. y todo se medía, la verdad, de jubileo a jubileo, De jubileo a jubileo. ¿ya? Sí. Que son 50 años. Entonces, por ejemplo, si se iba a vender algo, se estimaba el valor según los años de jubileo que faltaban. Exacto. Entonces, siempre el valor era proporcional. ¿Por qué? Porque en el jubileo, que es también donde se va a declarar un jubileo cuando Yeshua regrese, las tierras eran liberadas, ¿cierto? Y volvían a sus dueños. A sus dueños. ¿Ah? Pero en este caso, aquellas cosas que habían sido consagradas, o por lo menos una tierra que era, en este caso, consagrada, que era una tierra recibida por herencia, iba a quedar en manos de los sacerdotes, ¿ah? Si es que la persona no lo rescataba. Ahora es interesante porque aquí también se da la situación en que si una persona consagraba algo, pero después lo quería recuperar, se daba esa posibilidad. Sí. ¿Cierto? Porque a lo mejor, como tú decías, a lo mejor alguien puede dar algo en un momento de emoción, pero si después quiere recuperar eso, está la posibilidad de hacerlo pagando un valor adicional, Gracias. un 25% más sobre aquella donación o aquella cosa que fue consagrada. Eso es en realidad
es algo que nosotros debemos como analizar y debemos también cuando uno da, como dice Eclesiastés, mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Correcto. Si tú y cada uno de nosotros entregamos nuestras ofrendas voluntarias al Señor o decimos que le vamos a entregar algo, uno se compromete y debe hacerlo. Tenemos un ejemplo del rey David cuando estuvo complicado por un tema de un censo, que me hace mucha referencia también aquí, como lo comparten, y peca al Señor y él, porque el padre no le había dicho que censara y él censó y bueno, por esto también él recibió a elección 3 tipos de consecuencias que podía recibir y él elige la de los 3 días. Bueno, después ustedes lo pueden leer en Samuel, en Segunda de Samuel, donde relata toda esta historia en Segunda de Samuel 24, y él elige los 3 días, y él promete, le pide al Padre que el castigo no sea para el pueblo, para los animales, sino que él lo pueda recibir. Claro. Entonces él le promete, o sea, le dice, Padre, yo te ofrezco que el castigo sea a mí. Claro. Entonces va el padre y le da cerca del lugar donde estaban, en las tierras de Arauna. Entonces él le pide un terreno para poder levantar un sacrificio, un altar, colocar un altar y un sacrificio. Entonces, al colocar un altar, al colocar un sacrificio, esa tierra ya es consagrada a Adonai. Claro. Entonces, pero Arauna le quiere regalar la tierra, pero David le dice no, yo la compro. Y la compra justamente por estos 50 ciclos de plata. Porque si yo voy a entregar una ofrenda, dice él, yo la necesito entregar, yo la pago. Y me cuesta. Y él la pagó. Pagó esta ofrenda, o sea, tuvo una promesa. Entonces, él dice, no voy a entregar al Señor una ofrenda voluntaria, un holocausto, que no me haya costado nada. Claro. Entonces, toda esta aliyá nos habla de cómo nosotros debemos entregar una ofrenda voluntaria que nos cuesta. Así es. Que está estipulada por la palabra. Claro que sí, pues. Amén. Amén. Interesante, ¿cierto? Cortita esta porción. Sí. Pero va complementando, ¿cierto? Todo lo que es esta parashá y todo lo que significa el consagrar algo, entregar algo, ¿cierto? Que es en este caso para el templo, para el sacerdote. Y ojo, que es voluntario. Y que es voluntario, correcto. Sí. Y cómo Dios está ordenadito en todas las cosas y establece los valores, los tiempos y todas las posibilidades también que se pueden hacer para recuperarla o redimirla. Amén. 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 Bien. Amén. Bonita porción que tenemos el día de hoy. Espero que sea de bendición también para ustedes, aprender cada día un poquitito más de la palabra. Amén. ¿Oramos? Oramos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, porque cada porción, cada liyá nos deja una enseñanza, Amén. Nos imparte todo lo que tú, Padre, tienes en tu corazón. Padre, nos muestras orden, nos muestras cosas justas, nos muestras, Padre, cómo realizar incluso una donación, una ofrenda, Padre, una consagración. Muchas gracias, Padre, por tu palabra y todo lo que nos ministras en el día de hoy. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Y nos vemos entonces en una próxima aliyá. Espero que tengan un excelente día y sigan disfrutando su café con aroma Torah. Bendiciones. Bendiciones, Shalom. nos vemos. Shalom.